Este altavoz tiene casi 100 años. Y hay algo en él que no debería ser posible. Si acerco un destornillador, no ocurre absolutamente nada, ni la más mínima atracción magnética. Y eso plantea un problema, porque todos sabemos cómo funciona un altavoz. Una bobina móvil se desplaza dentro de un campo magnético. Ese movimiento hace vibrar el cono, y el cono produce sonido. Es un principio tan básico que apenas ha cambiado en más de un siglo. Pero entonces, ¿cómo puede funcionar este altavoz? Porque les aseguro una cosa, no está averiado. De hecho, durante décadas, millones de radios utilizaron altavoces exactamente como este. Y no era una tecnología experimental, era la solución dominante. En una época en la que los ingenieros tuvieron que enfrentarse a un problema que hoy casi nadie recuerda. Un problema tan importante que les obligó a construir altavoces sin imán. Y la historia de cómo lo consiguieron es una de las más ingeniosas de toda la radio antigua. Pero antes de descubrir el secreto, tenemos que viajar a los años 20. La radio vive una auténtica revolución. Cada año aparecen nuevos modelos, las válvulas mejoran, las emisoras se multiplican. Pero los ingenieros se encuentran con un problema inesperado. Conseguir un campo magnético potente no era tan sencillo como hoy. Actualmente utilizamos materiales capaces de generar campos magnéticos muy intensos en un volumen reducido. Pero hace 100 años, la situación era muy diferente. Los imanes permanentes disponibles eran relativamente débiles, voluminosos y costosos. Y eso era un problema enorme para los fabricantes de altavoces. Porque cuanto más intenso es el campo magnético, más eficiente puede ser el altavoz. Y la eficiencia era fundamental. Las radios domésticas de aquellos años apenas disponían de unos pocos vatios de potencia de audio. Cada vatio contaba. Un altavoz poco eficiente significaba menos volumen y peor experiencia para el usuario. Los ingenieros necesitaban un campo magnético mucho más potente del que podían obtener con los imanes disponibles. Y fue entonces cuando alguien propuso una idea que hoy parece completamente absurda. Si no podemos fabricar un imán suficientemente potente, ¿por qué no construirlo utilizando electricidad? Y esa decisión cambiaría el diseño de los altavoces durante décadas. La solución resultó tan simple como brillante. Este altavoz sí tiene un campo magnético. Lo que no tiene es un imán permanente. En su lugar utiliza un electroimán. Esta enorme bobina de cobre recibe corriente continua procedente de la propia radio. Cuando la corriente circula por miles de vueltas de alambre, ocurre algo extraordinario. El núcleo de hierro se magnetiza y aparece un potente campo magnético. En ese instante, acaba de nacer el imán del altavoz. Y lo más curioso es que ese imán solo existe mientras la radio está encendida. Radio apagada, no hay campo magnético. Radio encendida, el campo reaparece inmediatamente. Es como si el altavoz fabricara su propio imán cada vez que se pone en funcionamiento. Y eso resolvía perfectamente el problema de los años 20. Los ingenieros podían obtener campos magnéticos mucho más intensos que los proporcionados por los imanes permanentes disponibles entonces. Gracias a ello, era posible construir altavoces más sensibles y obtener más volumen con apenas unos pocos vatios. Parecía una solución perfecta, pero al observar el esquema de una de estas radios, aparece una nueva pregunta. Si esta bobina solo sirve para crear el campo magnético, ¿por qué está conectada directamente a la fuente de alimentación? Y ahí es donde encontramos el verdadero secreto de estos altavoces. Hasta ahora parece que todo tiene sentido. La bobina de campo crea el electroimán y el altavoz funciona normalmente. Pero cuando observamos el esquema de una radio de la época, aparece algo extraño. La bobina de campo no está conectada únicamente al altavoz. También aparece conectada a la fuente de alimentación. Y eso plantea una nueva pregunta. ¿Qué hace exactamente el altavoz dentro del circuito de alimentación? Para entenderlo necesitamos seguir el recorrido de la electricidad.
La corriente que llega desde la red eléctrica es alterna. Cambia de dirección 50 veces por segundo. Pero las válvulas de la radio necesitan corriente continua para funcionar correctamente. Por eso la radio incorpora una válvula rectificadora que convierte la corriente alterna en corriente continua. Aunque existe un problema. La corriente obtenida todavía no es completamente continua. Conserva una ondulación que puede introducir zumbidos y ruido en todo el receptor. Los ingenieros necesitaban suavizar esa corriente antes de alimentar las válvulas. Y entonces se dieron cuenta de algo brillante. Ya tenían una enorme bobina formada por miles de vueltas de alambre. Una bobina exactamente igual a las utilizadas en los filtros de alimentación. Así que decidieron utilizarla para las dos cosas al mismo tiempo. Mientras generaba el campo magnético del altavoz, también filtraba la alimentación de toda la radio. El altavoz no era simplemente un accesorio conectado al receptor. Era una parte esencial del circuito eléctrico. Sin esta bobina, la radio no funcionaría como fue diseñada. Y precisamente por eso, muchos restauradores han descubierto este detalle de la peor manera posible. Porque sustituir uno de estos altavoces por uno moderno puede convertirse en un auténtico desastre. Imaginemos una situación bastante habitual. Un restaurador encuentra una radio de los años 30 con el altavoz original averiado. Y entonces piensa algo aparentemente lógico. ¿Por qué no sustituirlo por un altavoz moderno? Después de todo, un altavoz es un altavoz, ¿verdad? Pues no exactamente. Porque al retirar el altavoz original, no solo estamos eliminando el sistema acústico, también estamos eliminando una parte fundamental de la fuente de alimentación. De repente desaparece la carga para la que fue diseñada la radio. Y los voltajes comienzan a comportarse de forma diferente. En muchos casos, la tensión de alimentación puede elevarse por encima de los valores previstos por el fabricante. Los condensadores de filtrado reciben más tensión de la que deberían soportar. Las válvulas trabajan fuera de sus condiciones normales. Y el transformador de alimentación también puede sufrir las consecuencias. Todo por eliminar una pieza que parecía no tener ninguna función especial. Por eso los restauradores experimentados nunca sustituyen directamente un altavoz de campo por uno moderno. Primero estudian el esquema original y después reproducen eléctricamente el comportamiento de la bobina de campo. Normalmente utilizando una resistencia de potencia o incluso una bobina de choque independiente en las restauraciones más cuidadas. De esta forma la fuente de alimentación sigue funcionando como fue diseñada originalmente. Lo curioso es que esta dependencia entre la radio y el altavoz nos revela algo importante. En realidad no eran dos componentes separados. Formaban parte de un único sistema. Pero incluso después de resolver el problema de la alimentación, todavía quedaba otro enemigo por vencer: el zumbido de la red eléctrica. A estas alturas, podría parecer que los ingenieros habían resuelto todos los problemas. La bobina de campo proporcionaba un potente electroimán y además ayudaba a filtrar la alimentación de la radio. Pero todavía quedaba un enemigo difícil de eliminar: el zumbido de la red eléctrica. Incluso después del filtrado, una pequeña parte de esa ondulación podía sobrevivir. Y cuando llegaba al altavoz, se convertía en un molesto zumbido de fondo. Los ingenieros querían eliminar hasta el último rastro de ese ruido. Y para conseguirlo, añadieron otro truco brillante: una pequeña bobina adicional conocida como Ham Backing Coil. A primera vista parece una pieza insignificante, pero su función era extraordinariamente inteligente. Esta bobina se colocaba de forma que recibiera exactamente el mismo zumbido que llegaba al altavoz, pero lo hacía con la polaridad adecuada para oponerse a él. Es decir, utilizaba el propio ruido para cancelar el ruido. Cuando ambas señales se sumaban, gran parte del zumbido desaparecía. El resultado era un funcionamiento mucho más silencioso. Todo ello sin componentes electrónicos adicionales ni circuitos complejos. Una vez más, los ingenieros aprovecharon elementos que ya existían
para resolver varios problemas a la vez. Y precisamente esa forma de pensar explica por qué estos altavoces siguen fascinando a restauradores y aficionados casi un siglo después. Porque no eran simplemente altavoces. Eran auténticas obras de ingeniería multifunción. Casi un siglo después, los altavoces de campo siguen despertando una enorme fascinación. Algunos sobreviven en radios restauradas. Otros forman parte de colecciones históricas. E incluso existen fabricantes que siguen produciendo versiones modernas inspiradas en este diseño. No porque sean una tecnología superior en todos los aspectos, sino porque representan una forma de ingeniería muy diferente a la actual. Una época en la que los componentes eran caros. La potencia disponible era limitada. Y cada pieza debía justificar su existencia. La bobina de campo es probablemente el mejor ejemplo de esa filosofía. Actuaba como electroimán. Ayudaba a filtrar la alimentación. Y en muchos diseños, trabajaba junto a una bobina compensadora para reducir el zumbido residual. Todo ello utilizando prácticamente la misma estructura física. Lo que parecía un simple altavoz escondía en realidad varias soluciones de ingeniería trabajando al mismo tiempo. Y quizá por eso sigue resultando tan sorprendente hoy como hace 100 años. Porque cuando empezamos este vídeo, parecía que faltaba una pieza esencial. Parecía imposible que un altavoz pudiera funcionar sin imán. Pero ahora sabemos que el imán siempre estuvo ahí. Simplemente aparecía cuando la radio se encendía. Y mientras hacía funcionar el altavoz, también ayudaba a alimentar toda la radio. Una solución brillante, elegante y profundamente característica de la edad de oro de la radio. Y precisamente por historias como esta, seguimos explorando la tecnología del pasado. Porque a veces los inventos más ingeniosos son también los más olvidados. Gracias por acompañarme y hasta el próximo vídeo.